Luciana Fina es una cineasta y artista visual italiana que ya me aclaró que está naturalizada y ha vivido en Portugal durante muchos años, aunque su nacionalidad original es italiana. Y bueno, es también artista visual que trabaja en Lisboa desde 1991, comisaria de programas y ediciones cinematográficas de la Cinemateca Portuguesa, investigadora de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa. Dirigió su primer documental en 1997, uniéndose a la generación de cineastas que han dado nueva vida al cine documental en Portugal. Sus películas e instalaciones fílmicas se presentan periódicamente en festivales y en exposiciones de cine internacional. Estos están representados en las colecciones del Museo Calouste-Gulbenkian, ¿es correcto? Calouste-Gulbenkian. Oh. Ok. En el Centro Georges Pompidou, el Museo del Neorrealismo Portugués y las colecciones de arte contemporáneo del Estado. Sus dos trabajos recientes, Andrómeda y Sempre, se dedicó al cine de archivo. El 25 de abril de 2024, inauguró Sempre, a palabra, a sono y a poesía na rua. ¿Sí? La palabra, el sueño, exacto. Y la poesía en la calle. En la calle. Esta nueva instalación concebida para la Cinemateca Portuguesa con motivo del cincuentenario de la Revolución de los Claveles. En septiembre de 2024, la película Siempre se estrenó en las Jornadas de los Autores, sección independiente de la Muestra de Cine de Venecia. Bueno, y dejo la palabra para escucharla y que nos comente sobre su trabajo. Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros aquí y en este magnífico lugar que es la Cineteca Nacional aquí en Ciudad de México. Le he encontrado realmente extraordinario como programación y la calidad del lugar. Gracias por estar aquí. Yo voy a pasar aquí unas imágenes de mi trabajo. No tengo mucho tiempo, entonces voy a intentar una síntesis de este percurso también, más a partir de las ideas y de los procesos, mostrando también aquí por atrás. Son siempre, esta secuencia que vamos a ver son vistas de instalaciones. Es el percurso de las instalaciones que he hecho durante los últimos 20 años. No son todas, no son las más importantes. Y entonces son fotografías que representan el trabajo instalado en sala de museo. Para dar una idea de este mi percurso tan ligado también a las artes. De facto, como acabaron de entender, empecé a los finales de los años 90 con el cine documental, en un momento en que el documental vivía en Portugal una importante regeneración del lenguaje, abriendo nuevos percursos, nuevas posibilidades. Y establecí una fuerte relación con el campo de las artes, hasta hoy, interactuando con las inquietudes que atravesan la realidad a lo largo del tiempo. Esa es una cosa importante porque es con el cine que aprendí una forma de crear y de estar en el mundo. Un proceso de trabajo en el que las dos cosas difícilmente pueden disociarse, crear y estar en el mundo. El proceso comienza en innumerables momentos. Yo he intentado una traducción escrita de... normalmente cuando hago estos momentos también no me gusta mucho esta palabra masterclass, es muy pretenciosa, mas esta condivisión del pensamiento, de los procesos artísticos y cinematográficos, normalmente hablo sin texto escrito. Es como no domino también el idioma español, he preferido ponerlo aquí en un documento para me ayudarme a apoyar en eso.
El proceso comienza en innumerables momentos, diseminados en el conocimiento y en mi percepción del mundo a través del querer, del amar o no tolerar, de la inquietud y del desasosiego, del ver y no aceptar, del observar y creer, del preguntar y atender, del recordar y buscar rever, de la escucha y del descubrimiento, de la obstinación y la melancolía. En mi visión, el cine propone un punto de vista. No se basa en una mera transmisión de información. Expone, conjugando en el presente, el acto creativo que es el conocimiento. Entonces, más en la exposición de ese acto creativo que de todos nosotros, que es el conocimiento. El entendimiento del cine documental es ese, no es la transmisión de información o la transmisión de un conocimiento ya adquirido, pero la transmisión de un proceso de conocimiento. El cine o el documental no se presentan como una hipótesis de revelación del mundo, no tiene esa pretensión. El cine, al redefinirse constantemente, se asume para mí como una hipótesis de estar en el mundo siempre y de compartir eso. Al hacer una película, la idea, la materia y la forma dictan continuamente avances y retrocesos, pero proceden en secuencia. Es necesario deconstruir y asociar continuamente. La experiencia de lo sensible empuja el cine hacia sus límites. Como que esa experiencia de lo sensible, esa experiencia del conocimiento, vivida con intensidad y compartida con la experiencia del cine, empuja al cine hacia un límite. Desde su principio, el cine, si pensamos en las primeras vanguardias del cine, desde su principio el cine ha demostrado una capacidad enorme y singular para permanecer como un terreno abierto, dispuesto a acoger nuevas propuestas para superar las formas narrativas convencionales y los protocolos preestablecidos con el espectador. Eso lo han hecho ya las primeras vanguardias, lo han continuado a hacer las vanguardias de la modernidad y lo continuamos a hacer hasta hoy. Y el cine me ha parecido siempre un arte que tiene esta capacidad singular de permanecer este terreno abierto. Más que un deseo de definir un terreno propio, el cine ha cultivado también el deseo de trabajar en terrenos otros, buscando establecer intercambios, enriquecer su gramática o incorporar esos terrenos en su experiencia y lenguaje. Pero hoy, en la contemporaneidad, cada vez es más frecuente oír que es el cine documental donde han existido la libertad y la apertura que más han inspirado innovación en el lenguaje cinematográfico. Si pensamos en la producción contemporánea del cine, es en el cine documental que vemos acontecer más eso. Una libertad y una apertura y una innovación mayor del lenguaje. Y es de hecho en este campo, trabajando en el cine documental, donde surge para mí la exigencia, disculpe, el español difícil, de migrar de la sala de cine al espacio expositivo para explorar cuestiones que son cinematográficas, del lenguaje, del cuestionamiento del poder muchas veces, del cuestionamiento del poder de la representación. Eso me ha permitido repensar en profundidad los procesos de montaje, la manera de deconstruir, disociar para luego asociar, fracturar la relación entre imagen y palabra, cuestionar la condición del espectador, nuestra condición de espectadores en un mundo lleno de imágenes, atribuyendo a sí mismo significado al diseño y la dimensión de la sala y de las pantallas, a su disposición y multiplicación, a la relación entre el espacio sonoro, muchas veces único, y el espacio de la imagen múltiple. Van a ver, yo he trabajado mucho en composiciones, y como ven, muchas veces hay una multiplicación de las pantallas y trabajo el espacio sonoro como espacio único a ser habitado por el espectador, que tiene, aquí lo ven a 3 espectadores de aquí, más a 3
lugares para sentar, son retratos filmados, esos, el espectador tiene la libertad de poder optar por su posición en el espacio y de habitar el espacio sonoro, pero también de privilegiar una u otra relación con la multiplicación de las pantallas y de la imagen. Es un proceso en que los presupuestos formales son desde el inicio más fuertes, porque hay siempre un presupuesto formal que se coloca al inicio de la creación, Pero gran parte de las imágenes son fruto de un ensayo continuo de movimientos, relaciones, desafíos formales y es una reescritura constante. En todo caso, una experiencia de los límites de nuestro mundo y de los límites de su representación. Límite entre yo y el otro, entre el sentimiento y el lenguaje, entre lo que está dentro y fuera de campo, entre un rostro y el paisaje, entre lo decible y lo indecible. Son todos límites que frecuento mucho en el trabajo y que en el espacio de la instalación encuentran soluciones formales que me permiten más cuestionamiento del lenguaje. El conocimiento del mundo no puede dejar de ser siempre parcial. Su experiencia tal vez permita, sin embargo, sentir los límites de nuestro mundo y percibir el mundo en los límites en que se encuentra. Me refiero así a un proceso que se centra en la experiencia de los lugares, en el movimiento del tiempo que los configura, en las hipótesis de un tiempo que nos permita aprender simultáneamente su belleza y su desafío. Estas frases que tienen aquí, por ejemplo, ella sonreirá en la pantalla en cuanto la pantalla durar. Son frases todas que tienen a ver con mi trabajo de instalación sobre el retrato fílmico, donde la extensión de la duración de la relación con el otro en la representación se extiende hasta el límite de la duración del soporte físico y digital que utilizo. En la época habían aún las casetes de vídeo, no había ¿cómo se llama? No, eran digitales también, pero no había la card en inglés, las card que se utilizan ahora en las cámaras. Había las casetes, las tarjetas, gracias, las tarjetas digitales, había la fita digital. Entonces era una mediación, porque tenía duración, tenía 60 minutos, no podía hacer planos más longos de 60 minutos. Entonces había muchos de los retratos filmados que extendían el tiempo de exposición, lo que se dice en fotografía, el tiempo de exposición, al límite máximo del soporte. Entonces, ¿cómo hacer? Restituir todo el tiempo de exposición de un retrato y componerlo también en el espacio y en variantes que tienen que ver con categorías del cine. Por ejemplo, este se llama View Portrait y era un juego sobre la representación. Yo filmaba a las personas, mas las personas me contaban de una otra imagen, de la imagen de la ventana de su lugar preferido. Entonces, la imagen que me contaban se tornaba muy más importante de la imagen del rostro y de mi poder de representación. Era un juego entre la posibilidad de representar y dejar que el poder de la representación se cae perante la posibilidad de acoger una imagen que viene de la palabra del representado. Entonces, podemos andar un poco más rápido ahora con las imágenes y entramos aquí en el trabajo Andrómeda, que voy ahora a hablar, que es uno de los primeros trabajos de archivo que he hecho antes de la película siempre, y donde he trabajado el archivo televisivo de un momento iluminado de la televisión, el primer proyecto público de la televisión, cuando después en Italia se acreditaba que la televisión podía instruir y de verdad ha hecho la alfabetización
toda la alfabetización en Italia en la posguerra ha sido hecho a través de la televisión. Y esta es una instalación, esta es la versión instalativa. Ese es un trabajo que, como siempre, ha dado vida a dos versiones del trabajo, una para instalaciones, para espacio de exposición, y otra en película para el espacio de la sala cinematográfica. Voy a leer porque es más fácil con el español. En los últimos 4 años realicé 2 películas e instalaciones concebidas a partir del archivo. Andrómeda, esta, y Siempre, que abrió aquí en la Cineteca la Semana del Cine Portugués y que hoy va a tener otra función. Son películas realizadas a partir del archivo, de ese inmenso cuerpo de imágenes que no deja de crecer, imparable de a cada instante, mientras buscamos temerariamente una forma posible de relacionarnos con nuestra memoria. Ese es el paradojo. Nos creamos una cantidad de imágenes impresionante, mas aún buscamos temerariamente una forma posible de relacionarnos con nuestra memoria. Y no es fácil. Somos constituidos hoy por aquello que vemos. Se piensa que en la Edad Media una persona normal tenía acceso, afortunadamente, a 2 o 3 imágenes en toda su vida. Piensen en el recorrido que tenemos hecho. Y hoy la cantidad, los billones de imágenes que tenemos en contacto. Y de facto, yo puedo decir que hoy somos constituidos por aquello que vemos. Traemos las imágenes dentro de nosotros. Y crear imágenes hoy nos impulsa inevitablemente a hablar también de las imágenes que ya habitan en nuestro interior. Por eso el trabajo con el archivo es tan interesante también. El primer trabajo, Andrómeda, ha tomado la forma, como vos decía, de una instalación díptico con 2 pantallas, que se torna un tríptico con la figura del espectador. Entonces es un triángulo, 2 imágenes, en una la mirada de una niña, en la otra las selecciones de los archivos de la televisión italiana, y en el tercer punto el público. Podemos ver un momento, el fichero 2, Andrómeda trailer, por favor. La tecnología, nuestra relación con la tecnología. Voglio chiederti, hai coscienza di te stessa, in questo luogo, in questo momento, mentre io ti parlo? Il mio nome è Madeleine, il tuo Andromeda. Accetti di chiamarti Andromeda? Vieni. Siediti. Entonces, este trabajo convoca la expresión artística y cinematográfica inscrita en la televisión pública italiana de los años 60 y 70, eligiendo abarcar la turbulencia y la energía generativa de esos años. Es la primera edad del proyecto televisivo público, utópica e iluminada, años en los que el cine también cuestiona profundamente su relación con lo real y surge la respuesta experimental de videoarte. Es una época muy fuerte para la historia de la imagen, porque al mismo tiempo hay cineastas que en todo el mundo
mas en Italia cineastas con la fuerza como Roberto Rossellini y Pierpaolo Pasolini, que se relacionan con la realidad de una forma nueva. Y al mismo tiempo surge la videoarte, que se coloca con una relación con la tecnología y la realidad del mundo del arte de una forma completamente nueva. Entonces puedo decir que es un momento muy especial de la historia de la imagen. Y por eso que este trabajo, Andrómeda, me interesaba hacerlo y convocar a través del archivo toda esta riqueza. La televisión pública parecía capaz de crear, educar y reflexionar sobre el mundo al que se dirigía, desarrollando en su interior un pensamiento crítico sobre la construcción de su propio proyecto. En la propia televisión había mucho una reflexión crítica sobre el propio proyecto. Los archivos de la instalación, de esta instalación que están a ver aquí en las imágenes de la exposición en Lisboa, van desde 1966, porque parte de una extraordinaria conversación de Umberto Eco, que deben conocer, el filósofo italiano, con Theodor Adorno, el filósofo alemán de la escuela de Frankfurt, y van de esta increíble conversación, extraordinaria conversación, hasta la ficción, la ciencia ficción, se dice en español, también dicho, la ciencia ficción que vieran de este lado del tráiler, que da nombre a la película, Andrómeda. Historia de una extraterrestre cuyo cerebro se comunica directamente con el ordenador. Imaginen, al principio de los años 70 no había los ordenadores. Y entonces esta historia de ficción, de ciencia ficción, tenía el cuerpo de una mujer que era una alienígena y que era la única figura que podía comunicar a través de la computadora con otro mundo, con extraterrestres. Entonces era un dominio de la fantasía en el campo de la tecnología que traía una inquietación en relación al poder que la tecnología podía representar. Voy a leer una pequeña parte del diálogo que entra en la instalación entre Umberto Eco y Theodor Adorno, que es increíble, porque es un diálogo de 10 minutos y la televisión de esa altura no hacía entrevistas rápidas, hacía charlas profundas. Entonces ver dos filósofos que en 66 hablaban en la televisión pública con un lenguaje exigente, pero al mismo tiempo con una duración impensable para la televisión de hoy, es increíble. Cito solo el principio. Existen hombres de Umberto Eco. Existen hombres de cultura que afirman que, frente a los medios de comunicación de masas como la televisión, el intelectual solo tiene una opción: retirarse con desdén en el silencio. Esta fue una cuestión muy, muy importante en esta época. En Italia asumió la importancia de un confronto que envolvía todos los intelectuales, todos los escritores, todos los cineastas y toda la población. Adorno respondía: no es posible aislarnos en el silencio, es necesario, en la medida de lo posible y de la mejor manera, intentar dar a las nuevas herramientas una nueva función. Y como esta libertad existe, no solo tenemos el derecho, sino el deber intelectual de cumplir con este trabajo crítico. Lo que resuena cuando he presentado esta instalación en Lisboa, eran las nuevas generaciones que salían de la exposición diciendo: es increíble, en los años 60 tenían las mismas preocupaciones, porque estaban pensando en inteligencia artificial. Yo puedo reproducir este diálogo de Umberto Eco y Adorno con esta inquietación, lo que vamos a hacer con esta tecnología. Lo que se ha pasado después es que todos los cineastas han pensado perante
la mediocridad que se iba afirmando en el proyecto cuando ha terminado el proyecto público de televisión y se ha privatizado las televisiones, ha empezado una mediocridad que ha afastado a todos los cineastas. Entonces había como una opción de fondo, el cine o la televisión. Mas al principio, en este momento, cuando Adorno decía que teníamos el derecho, el deber intelectual de cumplir con el trabajo crítico, un grande cineasta como Roberto Rossellini había dejado la sala cinematográfica para al final de su carrera hacer solo trabajos para la televisión con un proyecto utópico de una enciclopedia de la humanidad para la televisión pública. Entonces estamos hablando de grandes autores del cine que pensaban que este medio podía ser importante. Y de facto Adorno responde con un sentimiento de responsabilidad perante eso. Y Adorno decía también, afirmaba también que mientras en Estados Unidos la televisión difundía un pensamiento y una estética comerciales, ese mismo medio, la televisión, desempeñaba en Alemania una función importante en momentos críticos de la vida política y social del país. En la visión del filósofo era necesario procurar dar al medio televisivo una nueva función que delimitara los márgenes de la ideología comercial. Por tanto, estaba claro desde el principio que el problema era delimitar la lógica de la ideología en los márgenes de la ideología comercial que entró en campo y que transformó la televisión solo en ese sentido y que venía de las palabras de Adorno, de los Estados Unidos y de los proyectos televisivos de los Estados Unidos. En aquellos años se cuestionaba el nuevo medio, su lenguaje, su función en múltiples contextos. Surgía entonces a nivel internacional todas las televisiones posibles. Las visiones críticas o utópicas, críticas de Pierpaolo Pasolini y utópicas de Roberto Rossellini con la enciclopedia para la televisión en primera línea, mas también las miradas sensibles de cineastas y documentalistas que mostraban en la televisión pública realidades que habrían permanecido invisibles en la Italia del milagro económico. Porque la Italia del milagro económico mostraba solo una parte del país y los documentalistas trabajaban para mostrar otras realidades en la televisión pública. La primera documentalista italiana mujer ha sido Cecilia Mangini, y Cecilia Mangini hacía documentales para la televisión extraordinarios. En la Cinemateca Portuguesa presentamos una retrospectiva de su trabajo, es un trabajo extraordinario. Ella era fotógrafa y cineasta y hacía trabajos para la televisión. Estaba en juego la grande complejidad del nuevo medio, testimoniada por visiones utópicas y participativas de muchos artistas y cineastas, porque también los artistas entraron en la televisión. Los artistas trabajaban mucho para la televisión en esta altura, para el proyecto público. Así como una figura importante como Pierpaolo Pasolini, que hacía un cuerpo a cuerpo con la televisión y supo establecer este cuerpo a cuerpo, trayendo al debate público, a través de la televisión, la conciencia de un genocidio cultural. Son las palabras de Pasolini. Pasolini utilizaba esta expresión, genocidio cultural y lingüístico en curso a través del medio. Y una durísima crítica al sistema de comunicación de masas. Mas en esos mismos años, en el campo de las artes, se reconfiguraba la distancia entre el artista y la complejidad del mundo. Eran los primeros pasos de la videoarte, con los retratos del espectador televisivo, de grandes artistas de la videoarte, como el padre de la videoarte, considerado el padre de la videoarte, Nigel Pike, o Valier Export, Alain Caprot, en que el espectador era llamado y era provocado a entrar en las obras directamente. Una Happening TV de Douglas Davis, una TV de combate, una Reverse Television de Bill Viola,
que era un trabajo que en la televisión pasaba la figura, los retratos de los espectadores en un horario noble. De fatto, otra artista que fez eso, una obra que me gusta mucho y que me inspiró para hacer esta Andrómeda, es una obra que pasó el 2 de febrero de 71 del artista Valéry Export, que transmitía, era considerada una de las primeras obras de intervención en broadcast, llámase Facing the Family, retrato de una familia austríaca mientras veía televisión durante la cena. Esas imágenes difundidas por la televisión venían a colocar un espejo frente a otras familias de clase media en su propio espacio doméstico. Entonces, la televisión estaba en el espacio doméstico y el retrato del espectador pasaba a la hora de la cena y las otras familias de la clase media lo veían. Podemos ver, estamos en el 3. Podemos ver el 3, Andromeda Installation View. Disculpen, no es simple eventualmente pasar del proyector a... La 3, la 3. No es eso. Déjalo. Espera. Voy a continuar. Ya vieron las imágenes de la instalación. Y le voy a contar cómo esta era la materia, esta historia de la televisión, este debate público entre los intelectuales y los artistas, estas obras de los videoartistas que interpelaban la condición del espectador, de pasividad del espectador perante el ecrán de la televisión. Yo tenía una memoria de infancia y este trabajo es como un cortocircuito entre la memoria colectiva y la memoria subjetiva individual. Yo recordaba haber descubierto cómo cambiar de canal golpeando un tenedor contra una cuchara. Lo voy a explicar. No lo sé si ya vieron, hay una parte aquí cuando se ve al inicio unas máquinas que no se entiende bien lo que son, la vieron. Ese es el protocomando a distancia, protocomando remoto de la televisión. El primer modelo de comando remoto era un comando que funcionaba con la frecuencia del sonido. Entonces, era un objeto muy simple, pequeño, que entraba en las casas de las personas en el momento en que el proyecto público de la televisión creó el segundo canal. Entonces, el aparejo televisivo mudó y entró en casa un nuevo aparejo que tenía también la primera hipótesis de intervención del espectador en el flujo televisivo. ¿Por qué? Porque podía mudar de canal. Y el objeto era este objeto misterioso en ese momento, que se ve aquí ahora, que en la exposición le he puesto como un objeto de museo, y es un objeto muy especial porque lo que he conocido cuando era pequeña, que se cayó y se abrió. Y yo he visto que en el interior tenía solo un cilindro de metal, porque en verdad se llamaba comando de ultrasonido, pero era un comando simple de una frecuencia de sonido y tenía un receptor en el aparejo de televisión. Entonces, cuando he visto, era pequeña, tenía esta edad, cuando he visto que el comando tenía solo ese cilindro de metal y que batía solo y hacía clank, clank, entonces me parecía muy primitivo. Era solo un metal
a bater contra el otro. Y como me quedaba en la mesa del desayuno esperando la familia, y como en la mesa del desayuno había tenedores, cucharas, he pensado, bueno, voy a experimentar si entonces son dos metales, y lo hacía así. Entonces era un grande show realmente, porque después cuando venían los amigos de mi padre y de mi madre, yo mostraba que sabía mudar de canal con un tenedor contra una cuchara. Mas esta historia que es tan simpática, na verdade, y que me acordaba que he repuesto aquí en este trabajo, era importante para mí porque la mediación de esta mirada de la niña, la instalación funcionaba con un ecrán con los archivos y el otro ecrán con la niña. La niña es una mirada, es un rostro, es una mirada, y entonces como una mediación para el espectador contemporáneo. Pero al mismo tiempo, la niña tiene un comando remoto, y a través de ese comando muda de canal en la otra pantalla y avanza en el tiempo. No muda del primero al segundo canal, mas avanza en el tiempo. Avanza de los 66 de la conversa de Adorno y de Eco hasta los 76. Avanza 10 años. Mas cuando experimenta el tenedor contra la cuchara, muda de lugar con el público. Han visto que el público de la instalación pasa para la pantalla. Entonces, cuando lo hago en la sala cinematográfica, es un trabajo muy experimental, porque hoy hace eso de interpelar al espectador, llevando el espectador para el espacio diegético de la película. Entonces la niña experimenta y repentinamente la sala de cine pasa a ser representada en la pantalla. Y cuando ella bate otra vez, volta para su lugar. Es una forma de interpelación que tiene a ver con todo lo que había contado, con la idea de pensar hoy cuál es nuestro lugar de espectadores en términos de pasividad o interpelaciones, y perante la tecnología, y perante la imagen, cuál es nuestro lugar. Reactivé esta memoria de mi infancia, filmé como una niña que vuelve a interpretar el papel de la telespectadora y experimentando con el protocomando remoto televisivo, nos conduce a través del tiempo, por los archivos televisivos, testando los límites entre el documento y la invención, porque también ese trabajo tiene una parte documental de archivo y otra que es invención. La película coloca el espectador entre el tiempo de la primera edad de la televisión y el tiempo de su presencia en sala. También no hay un tiempo único, hay dos tiempos, el tiempo y el tiempo aquí. Entre la memoria y la imaginación, la utopía y la experimentación. En un ecrán los archivos, en el otro la mirada de la niña. Utilizo un circuito cerrado de televisión llamado CCTV, dispositivos que los pioneros de la videoarte en los años 60 usaron para cuestionar el flujo televisivo y la pasividad del espectador. Cuando la niña experimenta cambiar de canal usando los cubiertos, intercambia su lugar con el espectador en la sala de cine, interpelándolo en su condición de espectador contemporáneo. Adoptando la orientación del artista recolector de la historia de las cosas, al ritmo de los reflujos y retornos a los cuales se entrega el trabajo de la memoria, intento una arqueología de los medios. Un trabajo de tipo arqueológico porque tiene las herramientas y las condiciones de los espectadores y la condición de la memoria también de la imagen. Más que como una finalidad y resistiendo a toda nostalgia, el archivo actúa en el presente, evolucionando hacia la imaginación y un lugar que sitúa al espectador entre el tiempo de aquella primera época de la televisión y el tiempo de su visita a la exposición o de su presencia en la sala, entre la memoria y la invención, la utopía y la experimentación. Cito aquí a un grande teorico di cinema che è Jean-Louis Comolli,
que decía una cosa que me parece resonar mucho aquí, hablando de la obra de Harun Farocchi. Como Lee define el movimiento que las imágenes de archivo pueden adquirir en el cuerpo de un nuevo texto. Y ahí vamos a pasar ya para la película siempre. Porque como aquí, ¿no? El pasado y imágenes de archivo que pertenecen al pasado, mas que adquieren en el cuerpo de un nuevo texto, de un nuevo film, otra significación. Otra no diferente, guardan todo lo que el enunciado trae del pasado, mas adquieren una nueva significación en un nuevo cuerpo. Como aquí, a través de esa mirada de la niña, a través de la experimentación de la niña y de la relación con el espectador contemporáneo. Y comenzará también en la película siempre. Como le dice, para que un documento vuelva a ser activo, me gusta mucho, y capaz de cambiar algún aspecto de la conciencia, es necesario que la conjunción de necesidades, afectos y deseos, que serán por definición diferentes de aquellos que presidieron al nacimiento del documento, vuelva a ocurrir en otro momento de la historia. Entonces, es como estos cortocircuitos, y aquí paso a hablar de la película Siempre. La película Siempre que presento aquí es una película que habla de la revolución de 74, a 50 años de esta revolución, y lo hace a través de los archivos. No es una película que quiere contar la historia, los acontecimientos de la revolución, es una película llamada un documental histórico que cuenta acontecimientos. Las personas no salen de la película, bueno, ahora conozco la historia de la revolución. No es esa la intención. Es mucho más próxima de este trabajo de Andrómeda. Es un reactivar las imágenes y traerlas en un nuevo cuerpo, respetando mucho los archivos. Lo digo porque hay mucho trabajo de archivo hoy que se plantea en la manipulación del archivo. Mucho trabajo de manipulación plástica, trabajos que son muy bellos, mas que muchas veces no hacen esa operación que a mí me parece compleja, que me interesa mucho, que poner en contacto lo que es la imagen y el cine de otro tiempo trae para hoy y una nueva materia que entra. Gracias. Tengo poco tiempo. Y una nueva materia que entra en contacto y que asume otra significación para nuestro presente. Y mi sueño también es que asumiendo otra significación para el tiempo presente, también nos trae, en el caso de un film sobre la revolución, la grandeza de los gestos de los cineastas de altura y también nuevamente la conciencia de que lo que podemos hacer para readquirir la dimensión de sueños que se colocan en el futuro. No sé si lo sienten también aquí en México, están viviendo otro momento, pero también estamos viviendo globalmente un momento difícil. Pero lo que me parece mucho es que la dimensión del futuro se va desapareciendo. Yo he vivido al final de los años 70 mi adolescencia y he crecido siempre con la fuerza del sueño, de la emancipación de la sociedad. Y cuando veo las personas de 20 años, ahora me pregunto, con tanta imagen, con tanta producción de imagen y con tanta libertad también de producción de imagen, cómo trabajar a lo contrario, imagen también del pasado, del presente, que pueden reavivar el derecho a soñar el futuro y a construirlo, porque me parece que está desapareciendo. Entonces, para mí la película siempre, y la relación con el archivo, ha sido un poco eso, reactivarlo, recolocarlo en una dimensión del sueño para el futuro. La película siempre ha nacido con una muestra en la Cinemateca Portuguesa, una invitación magnífica de frecuentar el archivo para hacer una instalación que ha ocupado todo el edificio de la Cinemateca Portuguesa, con que quería reabrir la dimensión de aquel sueño de emancipación para rendir homenaje sobre todo
a los gestos de los cineastas que supieron también intervenir en la historia. Y en el film hay un mural de 48 artistas que pintaron en esa altura un grande mural en homenaje a la revolución, en el momento de la revolución. Y siempre la película hace un poco lo mismo, es un fresco. Es un fresco de muchas voces y muchas manos, de los cineastas y de los artistas. Es un fresco que por casualidad, o poco por casualidad, tiene también unos 48 archivos y 48 gestos. Mismo para pensar que es un fresco que trae esa energía. Fiel al arte combinatorio del montaje, la película articula material muy heterogéneos. Cine de poesía o de inspiración neorrealista, cine directo o militante, cine de amador o de artista, documental para la comunidad o para la televisión, o cine de ficción. Las imágenes nos llevan desde los años 70, comenzando con una extraordinaria película, La invención del amor, de Antonio Campos, y otra película extraordinaria del artista Anna Atterley que se llama Revolución. Voy a decir rápidamente. La invención del amor es la historia hecha en 65, aún durante el fascismo, por un realizador maravilloso que se llama Antonio Campos, que a partir de un poema de Cabo Verde, de las islas de Cabo Verde, que en esa altura eran aún colonias de Portugal, a partir de ese poema, que se tornaba un poema para los revolucionarios y para los que ya tenían el sueño de la liberación del fascismo, inventaba una historia de un hombre y una mujer que se encuentran en un café y que inventan el amor. Y ese amor se vuelve un peligro enorme para la sociedad porque es pandémico. La película es maravillosa. Y partiendo también de otra película, que es esta de Anna Atterley, que se llama Revolución. No hemos visto algunos fotogramas. No es ese archivo que quería. Podemos, por favor, ahora mostrar a cabo y después parar con estas imágenes y empezar con las imágenes de siempre. El número 5. Así van a ver pistas de la instalación hecha a la Cinemateca. Lo que decía que la película de Anna Atterley, Revolución, que van a ver también, es una película increíble porque es un artista que realmente tenía la cámara Super 8 y que al momento de la revolución ha salido a la calle y ha hecho una película solo con las imágenes de los murales en la pared y con un montaje de sonido maravilloso que hace toda la historia de la revolución, de la reforma agraria, de las regiones, un poco como hago también siempre. Me ha inspirado mucho porque es un montaje sonoro que pasa por todas las instancias de la emancipación de la sociedad y por la complejidad que ha sido una revolución que tenía el sueño de la emancipación de la sociedad, porque ha sido difícil intentar emancipar el país del colonialismo, del latifundio, de la opresión, de la policía política, de la miseria, de la ignorancia en que la asfixia del fascismo tenía el país. Y los cineastas han trabajado muchísimo en eso. Podemos ver el tráiler de siempre, por favor, donde ven la película, el inicio de la película de Antonio Campos y la película de Anna Atterley. Os serviços de informação da Polícia de Costumes avisam que ontem à tarde um homem e uma mulher se encontraram num bar, alguns na capital, tendo durante o seu criminoso encontro inventado o amor.
Como não foi possível deter os criminosos, dada a rapidez com que agiram, pede-se a todos os cidadãos que colaborem com as autoridades na perseguição que, a bem da moral pública, lhe está a ser movida. Há pesadas sanções para os que auxiliarem os fugitivos. Estejam a postos. Vigilância é a palavra de ordem. Atenção ao homem e à mulher de que se fala nos cartazes. À mais ligeira dúvida, não hesitem. Denunciem. Gracias. Como ese plano que hace la transición, son los dos filmes, es un ejemplo del tipo de montaje que he hecho intentando articular estos gestos. Entonces, un amor pandémico, un sueño utópico de la fin del fascismo a través de la invención del amor. Y por otro lado, el gesto de un artista que sabe conjugar la fantasía de los artistas en las paredes de la ciudad con la realidad del sonido. Entonces, muy inspirador. Y este plano de esta pequeña máquina del niño, que me parece un sonido que como que convoca el pasado como una máquina mágica, que es muy bonito. Antonio Reis es un grande cineasta portugués que ha hecho películas en Trás-os-Montes, en el norte de Portugal, mostrando también un país que se quedaba en el esquecimiento de una región miserable, que no tenía imagen, ni tenía derecho de existencia en la sociedad portuguesa. Y ha sido un cineasta como los cineastas como Antonio Reis que han empezado a devolver el derecho a la imagen también de esta población escondida. Entonces, este plano pertenece también a este gesto de Antonio Reis en ese sentido. Una última cosa, no voy a tener tiempo para acabar, tengo muchas cosas que gustaba de compartir. Siguiendo el pensamiento histórico de Walter Benjamin, doy destaque a las formas de montaje que me permiten abrir un encuentro entre el ayer y el ahora. Cito Walter Benjamin: cada hecho histórico presentado dialécticamente se polariza y se convierte en un campo de fuerzas, donde se disuelve la querella entre su historia anterior y su historia ulterior. Me gusta mucho esa definición. La historia anterior y la historia ulterior, no es el presente, es la historia ulterior. El presente es eso también, la posibilidad de escribir una historia ulterior. Y la clareza con que dice eso, cada hecho histórico presentado dialécticamente se convierte en un campo de fuerzas. Se convierte en este campo de fuerzas cuando la actualidad penetra en él.
Me ha inspirado mucho a eso y en ese sentido, en Siempre, las imágenes, esquivando una identidad unívoca del tiempo, circulan entre tempos que no son sincrónicos. La película parte del cortejo de dignitarios y patriarcas fascistas italiana de Cecilia Mangini, realizada también con una operación histórica, no lo voy a contar que no tengo tiempo, y cierra con Grándola Villa Morena, la grande canción de la Revolución, que ha sido el toque de la Revolución en Portugal. Ma a lo largo de la película, sonidos actuales interfieren en esas imágenes del pasado. Son sonidos recogidos en Lisbona entre el invierno de 23 y la primavera de 24, durante las ocupaciones de liceos y universidades, de la greve climática estudiantil, las manifestaciones en defensa de la cultura y por el derecho a la vivienda, el 8 de marzo y la lucha por los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Inspirada por la arqueología Foucaultiana de Foucault, adopto la idea del archivo como un conjunto de discursos efectivamente pronunciados. Por eso digo, no la manipulación, mas asumir el archivo como un conjunto de discursos efectivamente pronunciados, enunciados que continúan funcionando y transformándose a lo largo de la historia y que, al regresar hoy en el cuerpo de una nueva obra, frente al espectador contemporáneo, abren la posibilidad de que surjan otros discursos, observando cuál es el modo de existencia que caracteriza los enunciados y la resignificación creada entre ellos. Lo que me parece estar en juego es la posibilidad de volver inacabado lo que estaba terminado. Respigar la imagen, reencontrar la imagen suspendida, permitir que lo que se ha pasado se reinvente, recolocando así en el campo la hipótesis o el derecho, hoy no entredicho, de imaginar el futuro. Para mí eso es fundamental en relación con el trabajo de archivo, esa idea de volver inacabado lo que está terminado en la historia, mas respetando los enunciados, enriqueciendo la relación, nuestra relación con lo que las imágenes o los gestos de los cineastas traen, mas que asumen también una nueva significación en el cuerpo de la obra. Aquí, una última cosa que quería contar, es como, ¿puedes hacer pausa, por favor, en estas imágenes? Esta es una citación de Robert Kramer, del grande cineasta, que ha venido a Lisbona durante la Revolución y ha trabajado en Lisbona. Y para mí es un mote, algo que me ha inspirado también mucho, porque él ha hecho las películas en la altura de la Revolución, y la película se llama Cenas de luta de clase en Portugal, y ha sido una película muy radical de la interpretación de la historia de la Revolución, que mismo en Portugal al momento, después del final del proyecto revolucionario, ha sido muy polémica. Y cuando volvió en 95, ha dicho en relación a esta película, tantos años después, es como dar noticias de un sitio que no existe, informaciones sobre un tiempo que realmente existió. Es bellísima esta frase y tiene a ver con todo lo que habíamos un poco pensado juntos a partir de Walter Benjamin y de la dialéctica entre el pasado y el presente. Pero también está cargado de una relación con un tiempo de revolución utópico. Y entonces admitir que ese sitio no existe porque se acabó, mas este tiempo realmente existió y tiene la posibilidad de reactivarse a través del trabajo de los cineastas. Solo quería también explicar cómo funcionaba la instalación en la Cinemateca Portuguesa. Esta pared de ladrillos es una pared que es el verso de la sala cinematográfica. Imaginen esta sala, imaginen que esta proyección está del otro lado. Y del otro lado tiene esta pared de ladrillos y tiene el pasaje de los espectadores para la sala de cima. Y entonces he hecho una proyección enorme. ¿Puedes andar ahora, por favor? Exacto. Donde los espectadores miraban para las imágenes que debían resistir
a la materia del ladrillo. La materia del ladrillo, pienso que es muy claro, es una materia que nos lleva a pensar en la calle, en las luchas operarias, es una materia cargada de sentido también. Entonces, proyectar esta película con los gestos de los cineastas tenía para mí dos sentidos, tres. Uno, la resistencia del cine a esa materia de la calle, de la lucha, como que se integran y resisten. También la idea que la sala cinematográfica que está del otro lado deja transpirar las imágenes que resisten y que pasan para este otro lado, y por tanto una idea de resistencia del cine al tiempo. Y otra idea era que el espectador pasando en ese espacio, que normalmente es un espacio lleno de luz, obscuramos la parte de encima para poder proyectar aquí, el espacio sonoro ocupaba ese espacio en bajo y también el espacio de arriba. Voy a pasar unas imágenes para mostrar también cómo era la imagen con el ladrillo, que me ha gustado mucho hacer eso. En la sala cinematográfica doy todo el rigor del cinema, que la Cinemateca está digitalizando y restaurando con un enorme trabajo que me ha permitido también poder hacer esta película. Lo cito porque es importante. La Cinemateca Portuguesa ha hecho un trabajo inmenso en los últimos 10 años con el archivo. Y ponerlo así significaba también mediar esta relación con la materia y después en la sala restituir el rigor de la imagen original. Por tanto, era importante para mí hacer las dos versiones. Una instalativa, que como en las artes todo es importante, la materia que usamos, la colocación del espectador, su percurso, su relación posible o imposible con la imagen. Este es el Grande Verdes Anos de Paulo Rocha, que también es un film de los años 60 que ya prefiguraba cuestiones de la inmigración interna del país. Mas esta relación entre la materia del ladrillo y las películas y las imágenes me ha interesado mucho. El espacio sonoro, solo una última cosa, quería llegar hasta encima, porque bueno, había otras partes, esta. Aquí es difícil de entender lo que he hecho, porque era una instalación de una imagen donde el clavo, que es el símbolo de la revolución, yo le llamaba la aventura del clavo hoy. He hecho un plano secuencia que ha sido mucho difícil de realizar, porque es un plano de secuencia de 1 hora y 20 que va de la periferia de la ciudad hasta la Avenida Libertad, testimoniando también los problemas hoy de la ciudad, de la relación entre las periferias y el centro, mas también la resistencia de este símbolo que va en un plano de secuencia inmenso de la periferia para el centro y la Avenida Libertad. Y estaba colocado con una retroproyección, por tanto los proyectores estaban por atrás. Y la arquitectura de la Cinemateca es muy singular porque esta fachada tiene ventanas, porque antiguamente ese espacio era abierto y ahora han puesto un nuevo edificio y entonces se ha quedado un espacio enclausurado entre el edificio antiguo y el edificio moderno. Entonces la pared, esta que vemos, es el edificio antiguo. Y tapado, puedo decir, no sé, con las pantallas, las ventanas, y la proyección venía por atrás. Entonces el plano secuencia estaba compartido en 3 partes que tornaban aún más fuerte el sentimiento de movimiento y la resistencia del clavo al medio de la imagen. La dejo como una imagen para terminar, porque yo pienso que, bueno, tenía mucho más para compartir, mas el tiempo es poco y tengo que cerrar. Si quieren hacer alguna pregunta, puede ser 5 minutos para, o alguna. Sí, sí, escucho. ¿Cómo estamos en
tiempo. Sí, yo lo sé. Sí, adelante si tienen alguna pregunta. ¿Cómo fue el proceso de elección con trabajar con estos documentos de archivo y decidir optar por unos en lugar de otros, claro, con cierto criterio? Y, por ejemplo, al menos desde mi perspectiva, la parte de ese crisol de movimientos que necesitaban lograr la libertad, como parte de las múltiples comunidades de todo un país, ¿no? En este caso el movimiento, por ejemplo, de los campesinos en el Alentejo, en la parte sur de Portugal, o por otro lado también el movimiento feminista. Me parece muy genial esa parte y cómo dialogan entre ellos en aras de esa libertad en Portugal en la década de los 70. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, es una pregunta importante. La selección de los archivos ha sido inspirada de una idea de hablar de gestos que encarnaban la emoción de una revolución, el deseo de salir de la asfixia. Y he dejado de parte todas las cuestiones jerárquicas de los archivos, porque tengo grandes cineastas y cineastas desconocidos. Entonces, para mí eso era muy importante, porque la calidad del gesto, del deseo, de la aspiración, era lo más importante. Y también otra idea era, no quería discursos de políticos, quería que el pueblo, en toda su expresión y diversidad también, pudiese estar representado. Entonces, toda la primera parte de la película, del film, es una parte en que está la emoción que crece en ese sentido. Y yo encontraba en los archivos, era impresionante porque por veces me parecía que las páginas andaban solas. Como que parecía que después de... Bueno, yo conozco muy bien el cine portugués para este trabajo, he hecho también más investigaciones, he descubierto cosas nuevas que no lo conociese, que eran pequeños gestos o pequeñas películas. Me parecía que cuando estaba montando, sobre todo esta parte de la emoción, del deseo de la emancipación del fascismo, las cosas venían una tras de las otras como que naturalmente, porque he encarnado este deseo mirando para las imágenes. Y después, en la segunda parte, y ahí respondiendo también a tu pregunta, era la idea que también quería que después, en el proceso revolucionario, dar la idea de la complejidad, de cuán complejo es la emancipación de una sociedad. Y lo digo eso más una vez, es una cosa que dialoga con el presente, porque todo el momento que vivimos, en que parece que los discursos identitarios, sectorialistas, están olvidando una cosa tan importante que el interseccionalismo, y que cuando tenemos que pensar la emancipación necesitamos de pensar la sociedad en todos los aspectos. Entonces toda la segunda parte ha sido la tentativa de hacer un montaje que pudiese dar esa complejidad, y por eso también tiene las ligaciones que existen entre las cosas son muy íntimas también, porque había esa complejidad y yo la procuraba. Y entonces también a mí tú citabas la relación entre el problema de los campesinos y el problema de las mujeres, pero también el problema de las colonias y de las mujeres. Porque en esa parte, a la representación de la mujer angolana, que entra después en la parte de las colonias, y para mí ha sido muy importante aquel archivo que he encontrado de la conferencia del movimiento de emancipación de las mujeres, donde hay un homenaje a la mujer africana, y donde paradoxalmente la mujer más emancipada, la imagen de la mujer africana, bonita, bella y esbelta, y ya con una afirmación de su identidad mucho más fuerte que una mujer que salía del fascismo y reducida a su condición
miserable del país fascista, me ha parecido un paradoxo en términos de imagen muy bonito para introducir la cuestión de la descolonización. Muchas gracias por la observación, muy atenta. Gracias. Pues ahora sí. Muchas gracias, tenemos que abandonar la sala porque... Muchísimas gracias. Gracias.